Ahora Pipe Spain, Carmelo Duello Martínez, que es formado en Derecho por la Universidad de Cádiz, 27 años de experiencia en el sector, desde la dirección de compras hasta la dirección comercial. Desde 2005 son 20 minutos de ponencia, lo puede administrar como quiera Carmelo, puede haber tiempo de preguntas si está antes de esos 20 minutos para no pisar las siguientes ponencias. Y nada, mucha suerte Carmelo y es tu turno. Te marco cuando te queden 5 minutos. However you prefer. The presentation is in Spanish, anyhow, but if you think that the attendees might be feeling better if we have it done. So, if okay for everybody, I will start in Spanish, and if there's any question later on, please raise your hand, bring it up, and I'll be more than happy to help you. Okay, well, venimos a hablar de cómo Pipe Spain ha identificado desde hace muchísimos años soluciones perdón. A ver, esta no es la presentación, ¿no? De acuerdo. Vale. Acabo de darme cuenta ahora mismo. Sí. Muy bien. Ahora sí. Bueno, Pipe Spain viene a hablar con ustedes hoy sobre cómo los composites, las tuberías plásticas en general, son la opción más verde en tuberías para el sector industrial en general y en este caso en concreto para el tema principal que nos trae aquí, que es la generación, el transporte, el manejo del hidrógeno verde. Pipe Spain no es nueva para nada ni en este sector ni en otros sectores como el offshore, el naval. Llevamos más de 50 años presentes en todos ellos y desde el primer momento, como decía al comienzo, identificamos que la industria necesitaba alternativas en tuberías que fueran más resistentes, que fueran menos costosas y que además duraran más tiempo. Y para ello detectamos una serie de productos que son de aplicación en todos estos sectores y los hemos llevado no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Tenemos un alcance global. Es importante que destaquemos este punto. No somos para nada una empresa centrada y posicionada en el mercado nacional. Hemos aprendido mucho también con los años de todo lo que tiene que ver con implementación de nuevas tecnologías que han venido de fuera y que hemos ido adoptando. Y Pipe Spain, además, se ha enfocado siempre en tratar el producto de cara al cliente de una manera global, integral, que conlleva desde la ingeniería de detalle, suministro de los materiales, después hablaremos en detalle de qué línea de productos estamos hablando, la fabricación en nuestras propias instalaciones o en campos si es necesario con nuestros propios equipos y la instalación de estos sistemas para que el cliente también pueda tener la confianza de tener el material depositado en unas manos que sean fiables para tratar con él. Por supuesto, hay que entregar el producto probado al cliente. Necesita ver cómo el producto está perfectamente instalado y cómo funciona correctamente. Independientemente de esta actividad, ofrecemos también por separado una asistencia técnica para hacer estudios específicos de cualquier aplicación, nuevos sistemas, nuevas tecnologías, soluciones alternativas que requiera el cliente, de las que no son conocedores, pero para las que tienen una necesidad específica, y ofrecemos también servicios de campo. Estas inspecciones y estudios técnicos, junto con la ingeniería de detalle, la ofrecemos además a través de un departamento totalmente separado, pero integrado dentro de la organización, que es Pipe Spain Engineering. Como decíamos al principio, identificamos estas necesidades en todos los sectores. Marina y offshore es nuestro origen, además, donde hemos aprendido mucho. Actualmente, por supuesto, estamos muy presentes en las plantas petroquímicas, la industria, la generación de hidrocarburos. Aportamos soluciones customizadas muy dedicadas a necesidades específicas del cliente que se estudian
se testean, se validan y se comercializan. También trabajamos con soluciones en plantas de tratamiento de aguas, que están más enfocadas en aguas industriales, más que las aguas civiles. Aportamos soluciones con refuerzos estructurales, siempre en composites. Y las energías alternativas es en lo que más centrado estamos a día de hoy, porque claramente la tendencia de todo el sector, de toda la economía, de toda la sociedad, es ir a un mundo más verde. Vamos a hablar del por qué sabemos, por qué defendemos a capa y espada el que las tuberías no metálicas son la opción más verde para el transporte y proceso de líquidos y gases en la industria. A día de hoy tenemos identificados aquellas aplicaciones que se están moviendo, que se están desarrollando, que se están implementando, tales como el hidrógeno verde, objeto de nuestra presencia hoy aquí, metanol o e-metanol asociado al hidrógeno verde, el amoníaco también dentro de la cadena del transporte del hidrógeno verde, parques energéticos en general. Por supuesto, no desmerecemos ni criticamos en absoluto todo lo que tiene que ver con el refino tradicional. Está ahí, sigue siendo necesario y estamos totalmente dentro de él. La eólica marina, que es algo que quizás no se trate demasiado, pero del que veremos un caso un poco más adelante en la presentación, tiene muchísimas aplicaciones en las que se puede utilizar con grandes ventajas estos materiales. Biogás, biomasas, biodiesel, la captura de carbono, que no deja de ser también una continuación de este proceso en general de la descarbonización del ambiente, energía geotérmica, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos definido, qué hemos localizado como soluciones del uso de la tubería no metálica que mejoran tanto el CAPEX como el OPEX? Básicamente, y de cara a lo que es la reducción de las emisiones de CO2 y demás, lo que encontramos es un producto que es muchísimo más sostenible que cualquier otro producto metálico alternativo tradicional. Con el material plástico, inherentemente conseguimos ampliar el ciclo de vida del material en sí durante toda la vida útil que se pretende para las unidades. Reducimos la inversión inicial, el CAPEX. Vamos a ver un caso más adelante en el que podemos demostrar que la inversión inicial se reduce a nivel de coste con la selección de estos materiales. Reducimos la huella de carbono, también entraremos en detalle en esta reducción, y seguimos aportando, reduciendo el life cycle cost, el OPEX, en la operación de las plantas una vez ponemos a funcionar estos materiales. Ahora. ¿Perdón? ¿Puedes mirar si no responde? Vale. Vamos a hablar de esas reducciones de costes en adquisición, en instalación y en producción. La tubería de GRE, por ejemplo, no hemos todavía detenido a hablar de la diferenciación de estos materiales, lo veremos en el siguiente slide. La tubería de GRE en concreto, dentro del mundo de los termoestables, o PRFVs o GRP, requiere un 80% menos de energía durante el proceso de su producción, comparado con el acero. Durante su funcionamiento se ha determinado que podemos llegar hasta un 90% de ahorro de consumo de energía en todo el ciclo de operación establecido para una planta diseñada para 20 años de funcionamiento. Esto se consigue a través de mantener unas propiedades interiores en la tubería que hacen que el flujo del líquido se mantenga permanentemente bajo las mismas condiciones en todo el ciclo de vida, al no producirse corrosión interna y tampoco al no reducirse la sección de la tubería. Y dentro de toda la vida útil de uso, de funcionamiento de este material, podemos llegar también a reducir la huella de carbono en hasta 3 veces. Si podemos comparar claramente el revamping que necesita una planta que tiene líneas de acero, habitualmente en una vida de 40 o 50 años es muy probable que tengamos que sustituir
muchas líneas hasta en 3 ocasiones. Con un material que no se corroe, esa necesidad de renovación no va a existir y, evidentemente, todo eso se traduce en un incremento de la reducción de CO2. Y ahora sí vamos a entrar un poco en detalle de qué tipo de tuberías son de las que estamos hablando. Tenemos identificadas termoestables, los composites. En específico, dentro de los 3 sistemas de resinas, vamos a centrarnos en el GRE porque además es el más versátil y el que más aplicaciones tiene dentro del mundo industrial. Hablamos de los termoplásticos, las tuberías termoplásticas, creo que para la mayoría de nosotros bastante conocidas, uso muy común, extendido. Y hoy además venimos a presentar dentro de esta ponencia un producto híbrido que tiene una aplicación perfecta para su uso con H2. Volvemos a hablar un poco de las ventajas que tienen estos productos en sí. Hay una reducción clara del coste total en toda la cadena, CAPEX-OPEX. Aportan una alta resistencia química, bajo peso, que quizás en la industria no deba de ser un condicionante importante, pero en el mundo offshore y en el mundo naval es un factor esencial. Estamos hablando de una media de un quinto, un 20% en comparativa con el acero. Tiene un altísimo rendimiento de prefabricación, lo que lo hace también, además, más económico en su instalación. Requiere de menos personal y durante menos tiempo. Una característica inherente al producto sí es su baja conductividad y transparencia electromagnética. En ambientes marinos, además, es un producto ideal para evitar el acúmulo y la generación de vida marina dentro de la tubería, que también afecta en el funcionamiento de las líneas. Otra propiedad inherente del GRE, esencial en la industria, es su buen comportamiento al fuego. Y, por supuesto, algo que es esencial para la industria es que está totalmente certificada y avalada por los grandes certificadores internacionales. Todas las sociedades de clasificación de renombre tienen una certificación disponible para este material. Ni qué decir tiene que la corrosión es algo que desaparece, es la gran ventaja dentro de la industria en sí. Y volvemos a redundar en que, como cúmulo de todo ello demás, dentro de todo lo que podemos obtener de ella, inherentemente también tenemos una reducción del CO2. Vamos a hablar de algunos casos donde ya se han implementado estas soluciones, además desarrolladas de manera integral por Pipe Spain. A nadie se le escapa que a día de hoy, estando en Huelva, hay una gran actividad industrial de construcción de nuevas plantas. Pipe Spain tiene el orgullo de poder decir que estamos presentes prácticamente en todas ellas. Hemos llegado a suministrar hasta 15 kilómetros de diferentes tuberías termoestables y termoplásticas para estos proyectos en desarrollo, y además hemos participado desde el origen en la especificación del producto, y en algunos de los casos, además, seremos los instaladores de estos sistemas para entregárselos como un solo paquete al cliente final. Líneas de transmisión de biodiesel convencional, no estamos hablando de las primeras de las segundas tecnologías, la segunda generación. El biodiesel convencional hemos tenido ocasión de poder hacer bastantes instalaciones con miles de metros de tuberías para este trasvase, sobre todo en zonas portuarias. Algo que también hacía referencia anteriormente es la gran aplicación, la gran diversidad de opciones que hay para su uso en el mundo de la eólica marina, que es también uno de los grandes actores de la descarbonización a nivel internacional. En este caso concreto hacemos referencia a clientes muy importantes, todos ellos alemanes, donde en su momento ya identificaron las ventajas del ahorro de peso y, por supuesto, la no corrosión del producto. Y en un primer proyecto se definió y se especificó un solo servicio con 1.200 metros. En el segundo proyecto el cliente siguió viendo las ventajas y tomó todas las acciones necesarias para cambiar esas especificaciones y seguir incrementando la aplicación de los sistemas. Llegamos a 5.000 metros en 4 servicios y en la actualidad este slide está un poco desfasado porque recientemente hemos conseguido llegar en los 2 últimos proyectos a más de 12.000 metros con 9 servicios. Un par de ejemplos de esos servicios que hablamos a día de hoy pueden ser glicol y urea, que son aplicaciones que quizás no tengamos muy en mente, pero que evidentemente son de relevancia para este uso de material.
para seguir aportando soluciones anticorrosión y mejorar, o sea, reducir peso, aportar todas las ventajas del producto en sí. Además, en el mundo offshore tenemos la posibilidad, y lo hacemos directamente también desde nuestra empresa, de proveer de sistemas de grating, barandillas, escalas, etcétera, además de todo lo que tiene que ver con los servicios de conducción de agua u otros fluidos. El biogás, aquí tenemos un ejemplo muy claro de toda la implantación que puede tener los servicios, desde lo que es la red de distribución en sí del biogás, el transporte desde el digestor a la planta, el retorno del gas no conformado y la derivación a las líneas de antorcha del gas residual. Y uno de los puntos que queríamos hacer hincapié en esta presentación es una solución específica para el hidrógeno, y en este caso hidrógeno verde, que es el producto FiberSpar, del cual tenemos unas muestras y tenemos también información técnica en nuestro stand. Les invitamos a pasar por él, el I16, en la zona de exposición. Es el producto que se ha utilizado para codificar la tubería plástica con aplicación de uso en transporte de hidrógeno verde, que ha generado la ASME B3112, en la que tenemos la certificación para poder transportar este gas en condiciones de temperatura de menos 29 grados y hasta 60 grados, y recientemente hemos recibido información del fabricante que podemos estar llegando incluso a los 85 grados. Y siempre trabajando a un nivel de presión máxima que llega hasta los 172 bares. Algunos detalles técnicos, como les decía, sería preferible que pasaran a visitarnos. Podemos hablar más en detalle de cualquier consulta que tengan al respecto de él. Y además lo pueden tocar porque tenemos unas muestras para que lo puedan... podemos hablar sobre él en el sitio. Un caso específico en el que tenemos claramente identificadas las mejoras porcentuales y económicas de la implementación, en este caso concreto, de tuberías termoestables, GRE, comparadas con sus equivalentes en acero. Hablamos de una planta prototipo, de capacidad de generación de 6 megavatios, que obtiene hidrógeno verde mediante electrolizadores. En todas las fases de la producción podemos contar siempre, por supuesto, con la implementación de estos sistemas en todo el sistema de refrigeración. Dentro de lo que es el esquema de producción en sí, todas esas zonas que seguramente vosotros podéis o ustedes pueden identificar mejor, todo aquello que se representa en verde son todas las zonas en las que positivamente y de manera demostrada se puede utilizar la tubería de GRE. Y dentro del esquema de refrigeración, prácticamente todo el proceso que está marcado, todo el proceso de refrigeración en sí, mientras que se mantenga dentro de los rangos de presión y temperatura, podemos hacer uso del material. Vamos a los números, que es lo que realmente es relevante de cara a esta elección. Esta es una tabla donde vemos una referencia muy rápida a cuál es el consumo estimado de energía requerida y las emisiones de CO2 que se necesitan para fabricar 1 kilómetro de tubería de GRE versus su equivalente en acero inoxidable 316. Vamos a ver unos números muy rápidos. 1 kilómetro de tubería de acero inoxidable aproximadamente nos va a implicar 25 toneladas de acero. En GRE eso solamente equivale, gracias a su reducido peso, a 4,3 toneladas. La energía que se requiere para la producción de esa tonelada de acero, en este caso, hablamos de gigajulios, 7,07, contra o versus 5,4 para el GRE. La energía total para producir las 25 toneladas, este es para una tonelada y este es para la producción de las 25 toneladas, en este caso, evidentemente, es la transpolación del las 25 veces de la equivalencia de esa tonelada, en este caso para las 25 toneladas, las emisiones de CO2 equivalentes, los costes, el total de emisiones de CO2 en todo el proceso de producción, 42,75 toneladas de CO2 para las 25 toneladas de acero, solamente 5 para el GRE, y a nivel de lo que es la aplicación de impuestos, pues a 12 euros aproximadamente tonelada, hablando de un estudio que está hecho en el año 22, nos arroja esta comparativa a nivel de
impuestos. Y vamos a realmente lo que interesa, que es al final lo que perseguimos todos. Si es verdad que vamos a mejorar el CAPEX, el OPEX, ¿cómo se traduce eso en números, en esa comparativa de esas 25 toneladas de acero inoxidable versus la de GRE? Pues claramente en lo que es el suministro puro y duro de la tubería ya tenemos un 68%. La instalación, gracias al alto rendimiento que tiene en comparación con otros sistemas de tuberías tradicionales, andamos en el 21%. Y además se puede ir mejorando en función de los diámetros. A medida que vayamos incrementando el diámetro, también tenemos los datos contrastados que mejoramos este porcentaje muy sustancialmente. La soportación, prácticamente no hay ningún tipo de relevancia. Tenemos la ventaja de que el tubo mecánicamente es muy resistente y nos permite mantener prácticamente los mismos spans de soportación equivalentes al acero. En el consumo total de la energía usada para la fabricación, evidentemente, un factor enorme, y este 86% hay que traducirlo a CO2 también. Y, otra vez de nuevo, la diferencia en coste de los impuestos aplicables al producto en sí, a la generación del CO2 del producto en sí. Lo que esperamos con esta presentación es que, sobre todo, se queden con la idea de que existen soluciones totalmente viables, disponibles, versátiles, para tomar la decisión desde el primer momento en especificar, cambiar todo aquello que se pueda, que esté diseñado en origen en aceros tradicionales, por las soluciones alternativas que ofrecemos con un producto muchísimo más verde, en todo su ciclo, toda su cadena de valor. Y es el propósito de nuestros esfuerzos y es la bandera que llevamos en Pipe Spain a nuestros clientes y potenciales clientes. Así que si alguien tiene alguna pregunta, alguien quiere rebatir algo que haya dicho, se pueden sentir libres en formularlas. Y de nuevo, para cualquier otra consulta más específica, detalles técnicos que quieran profundizar, por favor, no duden en visitarnos en el stand. Muchas gracias y gracias por elegir esta presentación. Buenas tardes. Te quitan la diadema allí. Vale. Una única pregunta, ¿vale? Espérate, dame un segundo. How do you, where are the CO2 reductions achieved? Okay. Same heat, you don't need to heat it up at such high level as to get the either cast iron or, well, yeah, stainless steel, whatever the process it takes for the production. This is only the production itself, but then we also defend, there is a stronghold related to the capacity of the pipe to transfer fluids, which much less pumping capacity, or, that's also essential, that's part of the CAPEX, sorry, of the OPEX, my bad. And putting this all together brings us to a very significant reduction in the CO2 emission to up to 56%, at least in the case we have introduced. Okay. I don't know whether I replied to your question. That's beautiful. The other question I have, are any of your pipes as a single-walled pipe being used for hydrogen transmission? Not in this case. The only one that we know for a fact to be applicable for hydrogen is FiberSpar, okay, which, as you know, it's codified under ASME B31.12. We have the case 200, as you may be familiar with. All this info is available with us. We have leaflets, we have brochures with us that we can go deep into in case needed. So, any other questions? Thank you. My pleasure. Estaríamos en tiempo, ya has gastado los 20 minutos, así que ya estaríamos Perfecto. para continuar con las diferentes ponencias. Así que Muy bien, muchísimas pues gracias. Muchísimas gracias a todos de nuevo. Gracias.